Buenas tardes, mi nombre es Felipe Livizanos, soy profesor a cargo de la Comisión 3 de Prácticos, la materia, Historia Social Moderna y Contemporánea de la carrera Buchbinder. Bueno, vamos a hablar sobre el capítulo 13 del texto de Eric Hobsbawm, La Era del Imperio, así que corresponde a la unidad 3 de la materia, ¿sí? Acá tengo el libro. Bueno, siguiendo esta característica de la materia en el sentido de generar debates e interpretaciones sobre los sucesos, este texto de Hobsbawm va acompañado en teórico del texto de Clark. Clark hace un análisis mucho más coyuntural de la guerra, los años precedentes más cercanos a la guerra. Y Hobsbawm es un autor marxista no totalmente ortodoxo, más heterodoxo, pero hace un análisis muy estructural del inicio de la Primera Guerra Mundial. Es un análisis que abarca factores económicos, políticos, ideológicos, de Estado, ¿sí? Abarca desde la crisis de 1873 aspectos económicos o factores militares o políticos como la guerra franco-prusiana de 1870. Si bien el autor plantea que la guerra se inicia como un proceso que está determinado por factores múltiples, él analiza que antes de 1914, en los momentos previos, nadie esperaba una guerra de esas características. Nadie esperaba una guerra donde hubo prácticamente 20 millones de muertos, heridos y las repercusiones en el ámbito económico. Pero sí, él plantea que uno de los factores iniciales es que empieza a haber desde 1880-90 una asociación muy fuerte entre el Estado y los sectores de la industria militar. Aparece un fuerte armamentismo generado indudablemente por la llamada era del acero, ¿no? Un impulso muy fuerte en el sector siderúrgico que abarcaba desde la construcción de barcos de gran calado, barcos mercantes, militares, nuevos armamentos de artillería, tanques, las armas químicas. La industria química tiene un desarrollo muy fuerte, la industria eléctrica, muchas industrias derivadas de eso. Y el Estado, el gobierno, era el gran comprador de armas. Aparece un ciclo económico también muy proteccionista, donde los Estados-nación impulsan un cierre de sus economías y el Estado empieza a tener cierto peso, ¿sí? Muy alejado aún del peso que va a tener el siglo XX, pero había una asociación muy fuerte entre la industria militar, también con los sindicatos. Él afirma que, por ejemplo, la industria alemana Krupp, ¿sí? Siderúrgica, que producía también armamentos, tenía 16.000 obreros a cargo, ¿sí? Asalariados. Es decir, que el factor de la ocupación del sector militar en muchísimas áreas, digamos, ¿no? Dentro del Estado se complejiza mucho las estructuras de los ejércitos, la armada, ya aparece, acuérdense que aparece la aviación en la Primera Guerra Mundial, así que la complejidad de las distintas divisiones y subdivisiones en términos weberianos, con la operación de una estructura burocrática del Estado muy fuerte, hace que los gobiernos estén muy vinculados a esa industria armamentística. Igualmente él no plantea un mecanicismo en este aspecto, ¿sí? Él no dice que automáticamente los fabricantes de armamentos son los que inventan una guerra, está muy alejado de ese tipo de análisis, ¿no? Nosotros diríamos que, acuérdense que la carrera armamentística más grande de la historia, que fue la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, no terminó en una guerra. Pero, saliendo de esa visión mecanicista, dice que sí generó esta industria armamentística generó como un explosivo, muy importante luego cuando estalla en 1914, ¿no? Con infinidad de nuevas armamentos que se prueban en esa guerra, ¿no? Pues otro factor también
es el tema de los ciclos económicos. El autor, en esa visión estructuralista, él dice, en 1873, con la crisis económica, capitalista, una de las primeras más importantes, se inicia un nuevo ciclo económico que está muy determinado. Él lo analiza en algunos capítulos también previos de este texto. Ustedes tienen varios textos de este autor, tienen los capítulos precedentes 3 y 4, donde abarca muchas de estas temáticas, el imperialismo, y también tienen a Hobsbawm en teóricos, en gente poco corriente, la formación de la clase obrera, y van a tener también el texto de Historia del siglo XX. Bueno, como les decía, en los capítulos precedentes él plantea que, siguiendo un poco la línea de los autores de principios del siglo XX que hablan del imperialismo, como Hobson, Hilferding y Lenin, ellos plantean que, y sigue un poco esa línea Hobsbawm, un proceso de gran concentración de la producción, gran concentración de la industria, grandes empresas, son empresas oligopólicas, con gran dominio del mercado. Se forma una asociación muy fuerte entre capital bancario y capital industrial, con la aparición de la oligarquía financiera, y también la exportación de capitales. De ahí se deduce, siguiendo un poco a Lenin, un cierto reparto del mundo a través de las grandes potencias. Entonces empieza una competencia muy fuerte. Si bien él sale de esa visión absolutamente determinista, en el sentido que eso inevitablemente concluiría en una guerra, una gran guerra donde, como decía Lenin, terminaría o acabaría, colapsaría el capitalismo, él no sigue un poco esa línea, sí considera que esos cambios en las estructuras económicas tienen influencia, porque la economía se hace mucho más globalizada, las grandes empresas van en búsqueda de materias primas, la puja, por ejemplo, del petróleo en el Cáucaso, en el Golfo Pérsico, en el sudeste de Asia, ciertos repartos, acuerdos, ahí nacen un poco los acuerdos entre los estados, acuerdos de áreas imperialistas, el reparto pleno de África. Bueno, digamos, en la línea que sigue Hobsbawm de los ciclos económicos, ese ciclo que se inicia en 1875 genera unas características económicas de mucho proteccionismo, fuerte proteccionismo entre los estados, que bloquean el acceso de importaciones de otros países, tratan de aprovechar sus mercados internos, tratan de conseguir en el exterior, en las colonias o en esa visión imperialista, sus materias primas. No cabe duda que influye también. Es un factor también muy importante que se juxtapone junto con otros factores para el inicio de la guerra, ¿no? En esa visión estructuralista a largo plazo que plantea Hobsbawm. Bueno, después está el tema de las alianzas y de los conflictos entre los estados. En esa visión que decíamos antes de reparto del mundo entre las grandes empresas oligopólicas y los estados-nación, los estados empiezan a tener conflictos, determinados conflictos, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, dice Hobsbawm, era inevitable que en una guerra, en esa preparación de la guerra, como dijimos, él advierte que no se creía en una guerra tan prolongada y tan violenta y tan cruda, pero sí se pensaba realmente en conflictos menores, ¿no? Pensemos también que había habido desde el Congreso de Viena de 1815 una especie de paz, un acuerdo de paz, digamos, entre los estados, donde habían decidido volcar sus conflictos en el exterior, en las colonias, en otros continentes. Si bien había habido algunas guerras, era realmente, había muchos acuerdos entre los estados. Había habido una serie de guerras, pero no del calibre de guerras en los siglos precedentes, ¿sí? Había estado la guerra de Crimea en 1854, el conflicto entre Francia y Prusia, que genera una enemistad muy fuerte entre Francia y después la unificada Alemania a partir de 1870, guerras entre Grecia y Turquía en 1895, la guerra Japón y Rusia
en 1904 y 5, las dos guerras balcánicas del 12 y el 13, pero digamos eran guerras más limitadas, que duraban un tiempo limitado, ¿sí? ¿No? Como luego fue la prolongación de 4 años en la Primera Guerra. Bueno, ese conflicto, uno de los conflictos más fuertes es este que mencionamos, donde Francia es derrotada por Prusia, que a partir de ahí unifica con el resto de los estados alemanes, se convierte en un imperio alemán, y hay una situación de fuerte nacionalismo en Francia por una revancha. Alemania había anexado Alsacia-Lorena y ese territorio, que Francia considera propio, es una fuente de conflictos importante, ¿no? Luego está el conflicto entre Gran Bretaña y Alemania. Gran Bretaña y Alemania tienen un conflicto económico. Gran Bretaña tenía su economía muy basada en el comercio exterior. ¿Sí? Los ingresos invisibles, que se llamaban invisibles, de las ganancias de las empresas británicas en el exterior, como sector servicios, bancos, ferrocarriles, habían generado una flota marítima que dominaba totalmente el mundo, ¿no? El control marítimo inglés empieza a ser cuestionado por Alemania, que empieza a construir barcos de gran calado. Es una característica de esta época de la era del acero. Barcos de envergaduras gigantescas, así como ustedes tienen el famoso Titanic, ¿no? Tanto a nivel mercante como a nivel militar, ¿no? Barcos donde la posibilidad de producción de acero más seguro y más barato hizo que se acelerara ese proceso de producción. Indudablemente eso generó mucha preocupación en Gran Bretaña, porque plantea Hobsbawm que Alemania tenía la flota justamente en el Báltico, amenazando a Gran Bretaña. Si bien Alemania y Estados Unidos ya habían superado a nivel industrial a Gran Bretaña seguía teniendo el PBI más importante, la producción bruta más importante, y su flota marítima era la más grande. Pero Alemania se iba acercando de a poco. En producción de acero, Alemania tenía más producción que Francia y Gran Bretaña juntos, un poco por debajo de Estados Unidos. Eso preocupaba fuertemente porque la política alemana era muy agresiva en el exterior, en cuanto al comercio, penetración de mercados británicos y la amenaza permanente de limitar la economía británica en el sentido de sus ganancias en el exterior. Bueno, otra fuente de conflictos importante era históricamente un enfrentamiento entre Rusia y Austria. Austria y Rusia estaban en constante conflicto por la zona de los Balcanes, digamos. Ahí, desde la independencia de 1829 de Grecia, a manos del Imperio Turco otomano, era un imperio en decadencia, llamado enfermo de Europa, estaba en plena decadencia, y todos esos territorios balcánicos estaban disputados de alguna forma, primero por los estados nuevos. Grecia, Serbia se independiza ya en la década de 1860, después de una guerra entre Turquía y Rusia se da la independencia de Rumania y la autonomía de Bulgaria, que se independiza plenamente a principios del siglo XX. Esos nuevos estados tenían una puja ahí fuerte por territorio, pero también Austria-Hungría y Rusia tienen apetencias sobre esas partes del decadente imperio turco-otomano. También había un enfrentamiento histórico con muchas guerras entre Turquía y Rusia. Rusia había lentamente expulsado al imperio otomano de su zona de área de influencia y tenía la ambición de llegar hasta Estambul, en la llamada Constantinopla, ¿no? Bizancio, era la capital de Turquía y zona de, digamos, de grandes comunicaciones y la entrada a los estrechos del Mar Negro. Bueno, luego están las grandes alianzas, digamos. Ahí Francia y Gran Bretaña, dice Hobsbawm, tienen una afinidad en el sentido de su enemistad con Alemania, más política por parte territorial por parte de Francia y más económica por parte de Gran Bretaña. Entonces los históricos rivales de tantos siglos, con tantas y tantas guerras, de las guerras medievales de los 100 años, la guerra del siglo XVIII de sucesión española, la guerra de los 7 años, la guerra de independencia de Estados Unidos, las guerras napoleónicas,
Bueno, esos acérrimos enemigos se unen por, como decía Disraeli, no hay aliados permanentes, hay intereses permanentes, por unos intereses contrarios a Alemania. Luego estaba la afinidad entre Alemania y Austro-Hungría, debido a que eran históricos aliados a nivel cultural, ¿no? Afinidades culturales. Si bien habían tenido una guerra en 1866, que Prusia había derrotado al Imperio Austrohúngaro y luego, como dijimos, luego venció a Francia y unificó en 1871 el Estado alemán, el Imperio alemán. Había mucha afinidad económica entre Alemania y Austria-Hungría también, ¿no? El tema era una... Alemania, al ser excluido de los mercados imperialistas por Gran Bretaña y Francia, en esa alianza que dijimos, intenta compensar con su mercado interno y con una penetración en el continente, hacia la zona del este, Europa del Este, ¿no? Austria-Hungría es un gran proveedor de materias primas a Alemania, y Alemania volcaba muchos excedentes de manufacturas industriales de alto valor agregado, como dijimos, químicos, siderúrgicos, eléctricos, ¿no? Industrias muy nuevas donde Alemania estaba muy fuerte. Y hace el corredor, la alianza con Bulgaria y con el Imperio Turco Otomano. Empieza a tener grandes inversiones en el Imperio Turco Otomano, lo dijimos. Entonces ahí se van bosquejando un poco esas alianzas de los países más importantes. Luego hay acuerdos entre Gran Bretaña y Japón, en 1902, en la zona del Pacífico, que también amenazaban un poco las pocas colonias alemanas que había allí. Y finalmente el tema de Gran Bretaña y Francia firman la Entente Cordial en 1904. Francia y Rusia habían tenido un acercamiento previo, en 1891, y aparte Francia era un gran inversor en la nueva industrialización de fines del siglo de Rusia. Entonces, en ese caso, los bancos franceses eran grandes acreedores del Estado zarista. Y Estados Unidos estaba un poco abocado a su política, podríamos decir, americanista, ¿sí? Un poco la doctrina Monroe, y estaba un poco alejada en ese momento de los conflictos, lo que hace que la enemistad, el conflicto económico con Gran Bretaña estaba amortizado, y el conflicto que tenía históricamente Gran Bretaña y Rusia por zonas en el Asia Central, en la zona del Pacífico, queda un poco amortiguado por el hecho de que Rusia es derrotado en 1904-5 por Japón en la guerra, y lo ve menos como una amenaza. Es decir, dijimos, entonces Gran Bretaña ve como una gran amenaza a Alemania y empieza a tener menor temor por el Estado ruso, que había sido en su momento una gran potencia militar, ¿no? Ejército que derrotó a Napoleón. Y hay un acercamiento también en inversiones británicas en Rusia, en la zona del Donetsk, de los Urales, grandes inversiones en el sector siderúrgico, extractivo, petróleo. Entonces eso genera la gran entente cordial de Gran Bretaña, Francia y Rusia en 1907. Ahí se van bosquejando un poco los acuerdos y, como dice Hogan, son cuestiones bien fuertemente estructurales donde hay intereses claros de los estados que se van conformando, ¿sí? Eso no conducía inevitablemente a una guerra, pero ya los dos bloques en conflicto se iban delimitando de alguna forma, ¿no? Bueno, y después el otro tema es el conflicto, ya lo mencionamos un poco, pero lo ampliamos, el conflicto balcánico. El conflicto balcánico estaba determinado un poco por muchas naciones que tenían apetencias expansionistas. Pequeñas naciones, pero que le dan es el polvorín, digamos, de la guerra. Tenemos que recordar que el 28 de junio de 1914, digamos, el detonante, no la causa, el detonante fue el asesinato del archiduque Fernando, el heredero de la corona de Austro-Húngaro, por parte de un nacionalista, terrorista, Gavrilo Princip, que era un serbio perteneciendo a una organización que se llama Mano Negra, y digamos, pero que tenía, por lo menos es la acusación que le hace Austria-Hungría a Serbia, tenía intereses vinculados a Serbia, y todo eso está muy relacionado al hecho
de que Serbia quería constituir y quería ampliar de alguna forma su radio de acción. Eso genera dos guerras balcánicas entre 1912 y el 13. Una de ellas entre Grecia, Serbia y Bulgaria contra Turquía, la derrotan, y la segunda unos meses después, en 1913, una fuerte apetencia, como dice Hobsbawm, de la intención de crear una gran Bulgaria, ampliar su radio de acción, genera también un conflicto entre Bulgaria contra el resto, Montenegro, Serbia, Grecia y Turquía. Eso genera de alguna forma rispideces. Otra cuestión que generaba rispideces era, según Hobsbawm, otra temática son los conflictos internos en determinados estados. Austro-Hungría y Rusia, por ejemplo. Relacionado a lo que decíamos antes dentro del Imperio Austrohúngaro. Ya en 1867 el Imperio Austríaco se vio obligado de alguna forma a integrar a la corona, al Estado húngaro, a la corona binacional, por las apetencias autonomistas e independentistas de Hungría. Pero había muchas minorías, entonces era muy fuerte el nacionalismo checo, el nacionalismo serbio, porque había minorías serbias dentro del Imperio Austrohúngaro, croata, polaco. Polonia había sido repartido entre Alemania, Rusia y Austria en su momento. Entonces esos conflictos internos generan para Hobsbawm una necesidad en muchos casos de Austro-Hungría, que fue un poco el generador cuando, ante el asesinato de su heredero, presiona en gran medida a Serbia, y es apoyada por Alemania en ese momento, ¿no? Una presión muy fuerte para que Serbia entregue datos sobre los responsables del asesinato. Y el otro país, el otro tema, otro eje que toma obviamente Hobsbawm es el tema del conflicto interno de Rusia, ¿sí? Eso estuviera en su momento en la cátedra, que es el tema de una revolución rusa en 1905, fracasada, pero que había generado muchas protestas sociales. Había habido un mejoramiento económico en Rusia hasta 1912-13, pero en el 12-13 empiezan de vuelta los conflictos, las protestas, el peso del Partido Socialdemócrata, de los mencheviques, protestas obreras muy fuertes y campesinas. Entonces eso genera, digamos, Rusia una salida, dice el zarismo ve en la guerra, Austro-Hungría y Rusia podríamos utilizar, según Hobsbawm, ve en la guerra una salida de esos conflictos internos muy fuertes que tenían. Bueno, y después está el factor ideológico, importante. Hobsbawm lo ha trabajado mucho porque Hobsbawm ha escrito un libro especial sobre ese tema, Naciones y Nacionalismo de 1380. Él plantea ahí que a partir de 1880, 1890, a través de un sistema educativo, a través de la prensa, a través de los símbolos patrios, la burguesía, porque él lo ve realmente como un proyecto de la burguesía para neutralizar a la ascendente ideología marxista, socialistas y anarquistas, digamos, es una innovación de fomentar este concepto del patriotismo, del nacionalismo, la construcción del Estado-Nación, con los símbolos patrios, muy fuerte la bandera, los símbolos, las enemistades militares que se acentúan, la aparición de la ultraderecha, el nacionalismo vinculado a sectores racistas. Esto está vinculado con lo primero que habíamos dicho, fortalece mucho en el ámbito de las cúpulas de los gobiernos a sectores más conservadores, más reaccionarios. Fortalece mucho también la corporación militar, porque ese nacionalismo tiene una raíz muy expansionista de alguna forma, ¿no? Unas apetencias. Hobsbawm dice que Alemania, en ese sentido, en esa enemistad con Gran Bretaña va por delante, porque a partir de la muerte de Bismarck, que era más un conservador, que tenía una idea más de un juego ajedrecístico, un juego de la realpolitik, donde Alemania debía ir hasta un límite determinado, Guillermo II, el emperador Guillermo II, fomenta este militarismo y esta necesidad de Alemania de expandirse, de crear una flota, el llamado Flottenverein, y el dominio del mar, lograr el dominio del mar, lograr el dominio del mundo, un nacionalismo muy exacerbado,
que no es exclusivo, obviamente, según Hobsbawm, de Alemania. Está muy exacerbado en el caso germano, pero está en todos los países, digamos, ¿no? Muy, muy fuerte, y esto de alguna forma, esta ideología también genera esa situación muy, muy extrema, digamos, ¿no? Bueno, finalmente se concluye, obviamente, todo esto se juxtapone, se genera, explota con ese detonante el asesinato y genera esas alianzas y la guerra. La guerra, digamos, donde indudablemente se empantana en la zona de las trincheras, dice, oh, bueno, donde es apoyado, ese nacionalismo es muy exitoso, porque muchos partidos socialistas aún, la izquierda que era enemiga de la guerra, ahí se divide mucho la izquierda por algunos sectores, digamos, que están en contra, contrarios a la guerra, por algunos sectores, hasta izquierda, sectores obreros, apoyan la guerra, las clases medias, hay una amplia, las masas apoyan masivamente la guerra, la salida de los hombres al frente, y bueno, y genera indudablemente un empantanamiento enorme de la guerra durante 4 años, y finalmente, en la visión de Hobsbawm, la derrota alemana genera una perspectiva con el Tratado de Versalles, la culpabilidad de Alemania, donde el historiador, dice él, debe de alguna forma penetrar en la verdad, digamos, no culpabilizar tanto a Alemania, sino desentrañar todos estos factores que tú mismo dijiste, ¿no? Estuvimos comentando, económicos, políticos, ideológicos, nacionales, los estados, las empresas, la estructura económica, todo esto confluye y hay que desentrañar ahí la clave y no solamente quedarse con lo superficial, digamos, ¿no? Que es un análisis también interesante, pero o más coyuntural, también muy importante, ¿no? Pero él lo ve como un proceso de grandes décadas, ¿no? Bueno, esperemos que les haya servido, que tengan una buena cursada y bueno, muchas gracias.